¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto compartir con ustedes una emisión más de su programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre. En este día ya, como siempre les acompaña Dani Wilca y en esta oportunidad también Javier Guerrero acá en el máster de la emisora en la ciudad de Guayaquil. Tenemos en la línea telefónica ya al presidente del Consejo Nacional Electoral de Transición, doctor Gustavo Vega. Así es, queremos darles muy buenos días y entramos con nuestra primera inquietud para usted por acompañarnos en lo referente a lo último que se ha generado, Javier, en este caso las reformas al Código de la Democracia en este sentido. Hubo mesas de diálogo, ¿no? Así es, con varios sectores, y de aquello pues nació también las observaciones pues que han sido consideradas por parte del Consejo Nacional Electoral. En este caso, doctor Vega, nos puede dar su lectura frente a este escenario. Buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre grato escucharles a ustedes, Radio Atalaya, emisora líder en el país y particularmente en la costa ecuatoriana. Siempre atento a sus llamadas y con el ánimo de poder comunicar transparentemente lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Saludos, licenciado Dani Wilca, a usted y a su equipo. Con gusto abordo el tema que usted plantea, las reformas al Código de la Democracia. El lunes que viene se cumplen 15 días de una convocatoria que hiciera como presidente y con el respaldo de todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral del país, a prominentes personalidades del mundo, sobre todo de las leyes, juristas versados en la democracia y el sistema electoral. Junto a ello, varios hombres públicos conocedores del tema cívico, algunos de ellos periodistas de la capital de la República, de Guayaquil y de Cuenca, para que mediante la constitución de 3 mesas de trabajo con el estilo de talleres, nada de conferencias magistrales, sino trabajo puro y llano, para que en un encuentro de confraternidad y transparencia señalen las distintas sugerencias que deberían tenerse en cuenta para reformar el Código de la Democracia, la máxima ley orgánica en materia eleccionaria que tiene el país. Por cierto que eso implica que tengamos claro que durante este tiempo no es posible, por prohibición expresa de la ley, reformar el Código de la Democracia. Sin embargo, hay que sembrar a futuro, y pasadas las elecciones del 24 de marzo del 2019, sí habrá ya la permisividad legal para que la reforma se ejerza. Hay varios aciertos, pero hay muchos desaciertos, y precisamente hemos codificado con 3 relatos finales cada taller de trabajo, y un relato final que está en plena elaboración y posiblemente en 2 días esté listo para distribuir a los participantes. Se entregará a cada uno de ellos para que pueda corregir ese borrador cada uno de los que participaron en el encuentro. Fue un taller de 4 horas, 5 horas seguidas, para que ellos, al aportar los últimos detalles que filtren y pulan el documento final, podamos entregar a la ciudadanía, a los medios de comunicación colectiva y, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Así es que, con gusto, en base de este diálogo siempre cívico e informativo, estoy muy gustoso de señalarle a usted, si así estima, licenciado Dani Wilca, algunos de los puntos que se señalaron en ese taller de propuestas de reformas al Código de la Democracia. Islas Galápagos, estamos conversando, me dicen en la postproducción que ahí está el audio, estamos conversando con el doctor Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Transición, su programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre, Dani Wilca en la dirección y quien les habla, Javier Guerrero, en la conducción adjunta. Don Dani. Así es, escuchando atentamente en este tema, Javier, se ha dado lo que es la socialización con los sectores, en este caso. Tuvo de hecho el doctor Francisco Huerta participando en estas mesas de diálogo, por citar uno de los nombres que el doctor Vega estaba señalando, ¿no? En este caso también, y con nuestro invitado, el doctor Vega,
¿no se considera también, luego de esta, una reglamentación también con quienes no han tenido la oportunidad de participar dentro de estas mesas de diálogo? Digo esto también porque hay otro sector, y le pongo como ejemplo el tema de los medios digitales, que también están dentro de este tema en el sentido de ser considerados en lo referente a la pauta electoral, porque sabemos que actualmente el código vigente señala pues a los medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, y los medios digitales que están constituidos como tal, de acuerdo a la normativa legal vigente, también piden ser considerados. Y de hecho tenemos conocimiento, Javier, usted lo puede corroborar, de que esto no lo vienen pidiendo desde ahora, desde el 2017, frente a este escenario. ¿Hay alguna consideración, por citar un ejemplo, doctor Vega, en este tema? En efecto, estimados amigos periodistas Javier y Dani, es así, sí se tocó el tema dentro de las posibles reformas que plantearíamos a los medios, el tema de los medios digitales para que puedan ser considerados como parte de lo que se llama el pautado, para que pueda distribuirse los dineros que correspondan de acuerdo al sistema de publicidad electoral que está vigente en el país. Así es, yo creo que hay que actualizarse en el mundo digital actual. El mundo de las redes es imperativo y dominante, y sí hay una propuesta precisamente en torno a eso. Pero déjeme hacerle un barrido de algunos temas que se trataron ese día. En efecto, hubo también varios otros invitados que hicimos en Guayaquil. No siempre es fácil desplazarse de una ciudad a otra, pero sí contamos con la representación de figuras que no solamente corresponden a Quito. Algunos de los puntos centrales que quedaron anotados en las reformas al Código de la Democracia son los siguientes. Primero, dar de baja al método de Hunt, el método estadístico mediante el cual se estimula exclusivamente el escogitamiento de los candidatos en torno a las mayorías, desplazando las minorías a situaciones injustas de representación en la democracia ecuatoriana. También se discutió el tema distritales, los pros y contras del sistema de distritos. Se apuntó la necesidad de que se reduzca el número de asambleístas alrededor de 100 para evitar un dispendio de recursos por un lado y una mayor agilidad y una mayor forma de ejecutar la legislación y la fiscalización, funciones inherentes a los asambleístas en forma menos burocrática. Se apuntó una serie de recomendaciones para que se pueda implementar el voto electrónico, evitando el costo alto que todavía tiene este sistema y exorcizando el miedo a que pueda haber mediante el voto electrónico opciones de fraude e irregularidades, inconsistencias. También para los ecuatorianos en el exterior se discutió la reforma del llamado voto postal, con las cribas necesarias, con la lectura facial o dactilar para evitar imposturas. Otro tema importante en las reformas tiene que ver con un asunto gravitacional que les compete a ustedes como comunicadores, la necesidad de transparentar más el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, que no solamente está conculcada en la llamada ley de comunicación en sí, sino salpica varias otras leyes, invasiones que desde el Ejecutivo en la década pasada imprimió el control absoluto de este país, incluido el tema de la comunicación. De tal suerte que por este motivo, hace 3 días nos reunimos en el CNE por iniciativa del consejero coronel Alberto Molina, vecino de Guayaquil, quien con ejercicio de libertad, responsabilidad y don de convocatoria, les invitó a los directores de la prensa escrita del país,
Estuvimos con ellos en una sesión de trabajo durante 2 horas. Llegaron 9 de ellos, presididos, claro está, por su líder, por su presidente actual. Debatimos distintos temas y concluimos en una comisión mixta que está el propio consejero coronel Molina, la abogada Camila Moreno y el periodista doctor Francisco Rocha, para que se constituyan en estos días de una subcomisión que apunten sobre todo a persuadir mediante un documento el necesario exhorto a los asambleístas para que traten el tema de la ley de comunicación, porque sigue vigente y lamentablemente está paralizado en el trámite en el Congreso Nacional, diríamos en la Asamblea Nacional. Son temas todos ellos que apuntan a reformas legales, entre algunas de las que me he permitido sintetizar y que deberían ser consideradas de un documento que estamos en trance de producirlo en cuestión de días. 7 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando con el doctor Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Transición. Para quienes me están escuchando vía radioatalaya.net, vía Facebook Live y en lo posterior vía diferida por la Clínica Periodística Bajo la Lupa y por Huila Radio y Televisión. Don Dani. Así es, escuchando atentamente en estos temas. Ahora ya estamos en uno de los temas que se ha venido hablando, ¿no? Y sobre todo es el método de asignación de escaños. Antes, por ejemplo, estaba el método de Hunt. Ahora, pues, se prevé tomar en cuenta el método de Webster Para las minorías, ¿no? Que favorecerá, en este caso, el tema de las minorías, como lo ha indicado usted. Pero, en este sentido, ¿cómo se piensa realizar en esta oportunidad, doctor Vega, este proceso de elecciones? Digo yo, porque, aparte de las seccionales, también está la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. ¿Nos puede comentar algunas ideas frente a esta iniciativa a realizarse, doctor Vega? Con mucho gusto, estimado Dani, estimado Javier. El día 21 de noviembre se exhibirá la lista definitiva de los postulantes que han pasado los filtros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Se trata de que, en base de una lista original que la Comisión Verificadora produjo ya a los medios de comunicación, se acepten las impugnaciones de los ya precalificados y a lo mejor se acepten nuevas postulaciones que hayan pasado los filtros para que el número final y las personas finales lleguen a un punto terminal de oferta a la ciudadanía para las elecciones. En este momento fueron filtrados distintos nombres y distintos casos de ciudadanos que, habiéndose manifestado en su deseo de participar en las elecciones, se sometieron a una criba, a un filtro de prohibiciones, requisitos e inhabilidades, y en base estricta de la norma, una comisión verificadora externa a los consejeros no hemos metido la mano, no hemos revisado ningún nombre, no hemos preferido ninguno para tener la objetividad y la neutralidad del caso. Han sido estudios ciegos para evitar sesgo alguno. El saldo final, para que se entregue a la ciudadanía el deber de impugnarlos, representa un número de 28 personas, 18 hombres, 8 mujeres y 2 representantes de las nacionalidades y pueblos afroecuatorianos del Ecuador, particularmente uno de Saraguro y otro de la comunidad afroecuatoriana de Imbabura, posiblemente del Valle del Chota. De tal suerte que los ciudadanos podrán escoger 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades, 7 en total principales y 7 suplentes. Entramos en estos días, mediante una resolución reciente que hicimos en el Pleno por unanimidad, para no vulnerar derechos,
hicimos una resolución que amplíe el plazo de impugnaciones, de tal suerte que no haya ningún riesgo de que se quede algún ciudadano fuera de la lista en la medida en la cual cumpla todos los requisitos. Así esperamos cumplir mediante un cronograma estricto, al extremo de que el 21 de noviembre estaremos exhibiendo la lista definitiva para que el pueblo resuelva lo que en su responsabilidad deba hacerlo el 24 de marzo del 2019. 7:35, 7:35, 6:35 en las Islas Galápagos. Doctor Gustavo Vega, yendo a otro tema respecto a lo que ustedes han hecho en esta semana sobre la depuración del padrón electoral y también sobre aquel tema que causó cierta expectativa y que usted, considero yo de manera acertada, lo zanjó conforme a la normativa vigente, no solamente a nivel en el Pleno, sino lo posterior lo dio a conocer a redes sociales. Me refiero a las veedurías internacionales y el papel de la OEA en el tema ya de la ejecución del proceso electoral. Doctor Vega, ¿puede ampliarnos un poco sobre esos dos aspectos, cómo en el Pleno se trataron y cuáles fueron básicamente las tomas de decisiones al respecto? En efecto, las veedurías internacionales son absolutamente necesarias porque permite transparentar fuera del país el ejercicio de la democracia y la pureza del sufragio. En cuanto a distintas organizaciones internacionales que, en base de su hoja de vida institucional solvente, analizamos entre todos los consejeros, con el apoyo, por supuesto, de funcionarios que alimentaron la lista posible de veedores, acordamos invitarles a 11 organizaciones en total. Organizaciones solventes, por ejemplo, para citar un ejemplo, el Centro Carter, fundado por el expresidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata, Jimmy Carter. Tenemos también entre los organismos veedores la organización denominada UniOro, aquella que une a todos los colegios electorales del panamericanismo y sobre todo de América Latina y el Caribe. 11 organizaciones solventes de fuera del país para que puedan servir de veedores. Esto alimenta la transparencia de un proceso eleccionario. Sin embargo, por razones que a continuación expongo, desistimos de invitarle como organismo veedor a la Organización de Estados Americanos. Por supuesto que esto por considerar que no ha tenido un comportamiento objetivo y de neutralidad frente al Ecuador, al menos bajo el ejercicio del secretario general, el señor Almagro. Hay que recordar que en la consulta popular de febrero del 2018, no solamente que se opuso, sino que envió una comisión e hizo todo el esfuerzo internacional para que se desista de la consulta popular que en soberanía el Ecuador había decidido. Y por supuesto, ya ve usted que la consulta fue abrumadoramente a favor. Por tanto, consideramos la acción del señor Almagro como intromisiva, como impertinente a la soberanía del país, y que no nos ofrecía la garantía de neutralidad y objetividad que merecen los comicios ecuatorianos. Por esa razón, ellos podrán, por supuesto, mediante una solicitud al gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacar una comisión de observadores, pero no de veedores, son dos categorías distintas, y si la Cancillería le concede ese privilegio, no es un derecho, un privilegio, la Cancillería podrá darle o negarle la condición de observadores. Yo creo que esto es interesante porque tenemos que buscar que los organismos veedores gocen de la transparencia, la solvencia, la objetividad y sobre todo la neutralidad. Ese es un punto. El otro tiene que ver con el ISO, un sistema de certificación que también el Pleno del Consejo Nacional Electoral desistió de tenerlo a cargo
y dispuso inclusive el retiro de las calcomanías que a veces en forma publicitaria se exhiben en los edificios del Consejo Nacional Electoral. Un ISO es simplemente una certificación vía marketing que la OEA realiza mediante ciertas empresas que contratan con la OEA. Particularmente el ISO 9000, que estaba vigente, significaba una contratación con una empresa mexicana para certificar los procesos. Pero ojo, certificar los procesos, no la calidad. Por tanto, un ISO no asegura que sea transparente un proceso de sufragios. Tampoco un ISO elimina la opción de fraude. Tenemos que saber exactamente el límite, la frontera de lo que significa una certificación. Solamente califican procesos, pero no calidad. De tal suerte que, en base de todas las argumentaciones mencionadas y en base de los antecedentes generados sobre el tema, nosotros en decisión, por unanimidad y unidad, resolvimos que no se siga contratando el ISO de la OEA, que además era un bypass a una empresa ajena, una especie de agencia externa que simplemente servía como contratada para la OEA. Y eso no elimina para nada que nosotros seamos totalmente responsables por buscar la calidad que hemos trazado durante estos 3 meses para devolver la fe y la esperanza de que los sufragios no tengan sombra de duda ni inconsistencias en el futuro del país. Así es que no hay que temer, no hay que alarmarse. Tenemos 11 organismos veedores internacionales y solventes, y la eliminación de la agencia que ha contratado con la OEA no nos da ni nos pone absolutamente nada. Se trata simplemente de eliminar la publicidad y el marketing, sabiendo además que eso es un tema costoso y por austeridad no podemos incurrir en gastos supernumerarios. Un ISO en forma inicial significan varios miles de dólares y que en total puede costar hasta $350,000. Nosotros tenemos que ser responsables y evitar el dispendio que en forma ociosa se ha venido haciendo en el pasado en el Ecuador. Por eso es que bajamos de $141 millones el presupuesto inicial para las próximas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana a 121 millones en una primera instancia, y con responsabilidad en una siguiente etapa lo redujimos a 99 millones, separando la paja y el trigo, poniendo énfasis en lo indispensable, en lo responsable, y desviando a foja cero lo que pueda ser ocioso, inoficioso y que signifique dispendio para el país. Es un tema de austeridad y es un tema de responsabilidad económica también para el país. 7:43, 6:43 en las Islas Galápagos. Antes de ir con usted, don Dani, y nuevamente agradeciendo al doctor Gustavo Vega por tener no solamente la gentileza, sino la paciencia de atendernos, muy especialmente sábado en la mañana, que sé que tiene actividades académicas. 2 cosas brevemente, don Dani, si me permite, y también el doctor Gustavo Vega y los ciudadanos. Primero, ¿por qué eso no se dijo en las administraciones anteriores del Consejo Nacional Electoral? Que todo esto, ¿cuál era la contraprestación, el costo frente al, entre comillas, supuesto beneficio de, por ejemplo, la ISO que habla el doctor Gustavo Vega? ¿Por qué eso no se comunicó a los ciudadanos? Créanme que a mí me indigna, y nuevamente ratifico que la decisión del Consejo de Participación Ciudadana transitoria en su momento de cesar a la administración del Consejo Nacional Electoral, ahí están los informes, yo no tengo por qué ahondar, son públicos. Créanme que a mí me indigna la situación cuando no se le comunica al ciudadano de manera plena y absoluta una decisión en tema público en materia electoral. Y por otro lado, yo debo de resaltar, don Dani, la gestión del doctor Gustavo Vega respecto a propender hacia un clima de austeridad. Lo manifestaba en un espacio de opinión que mantengo por mis credenciales académicas, y yo decía que es hora de apoyar al presidente Moreno, pero desde que inició su gestión respecto
dedicado a buscar brindar austeridad al país, y el doctor Gustavo Vega, que no es parte del Ejecutivo, es una función independiente autónoma, ha mostrado a través de su gestión que sí es posible propender hacia la austeridad. Creo que es un grito, un daño silencioso, entre comillas, para aquellas otras autoridades que aún no dan muestra de un tema de austeridad en la gestión, muy especialmente financiera. Don Dan. Lo que se puede reducir y resumir en el sentido cuando hay voluntad, Javier. Cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas en este sentido. Ahora bien, y agradeciéndole también a usted, doctor Vega, por su tiempo, coméntenos un poco ya al final sobre, ya está el calendario electoral, sabemos las fases, todo eso, hasta cuándo deben inscribirse las candidaturas. Lo referente también en estos tiempos, hay la socialización con los medios de comunicación frente a lo que es el proceso a seguir para ser considerados dentro de la promoción y difusión de las candidaturas. En este caso, ¿cómo está previsto aquello? Y vuelvo a reiterar lo que hace un momento le preguntaba a usted sobre la consideración a los medios de comunicación digitales, doctor Vega. Cómo no, con mucho gusto, estimados Dani y Javier. El cronograma arranca con un nuevo momento, el 21 de noviembre, en donde de paso menciono que será el día terminal de mis funciones, porque nos comprometimos a tener una actividad cívica, una cruzada democrática y transparente, sin intención política, durante 2 meses. Se ha prolongado un poco más, algo más de 3 meses, pero ese es el límite de nuestras funciones, así estaba diseñado. Yo tengo que retornar a las actividades a tiempo completo en la Universidad Internacional del Ecuador, de la cual soy su rector. Saben los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sabe su presidente, el doctor Julio César Trujillo, que nosotros nos comprometimos durante un tiempo perentorio, de tal suerte que el 21 esperamos que se posesionen los miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral y arrancará un nuevo momento para el proceso eleccionario, que será precisamente 6 meses antes de los comicios de marzo del 2019. Tenemos que mencionar que ya hemos empezado con una política de cara a las elecciones de marzo, las elecciones seccionales. Hemos firmado un convenio con la Contraloría para, en el campo de nuestras respectivas competencias, evitar el desvío de fondos del sector público a privado en las precampañas electorales, custodiar que existan primarias en cada una de las candidaturas, sistemas de preselección y no simplemente la adjudicación digital de candidatos sin procesos democráticos internos en cada uno de los partidos. Estamos también vigilando el hecho de que el fondo partidario permanente se haya ejercitado en torno a la legalidad y la ética. No pueden recibir fondos los que no tengan un informe aprobado por la Contraloría. Por otro lado, también evitar lo que significa el proceso delicado de que no se produzcan irregularidades en las candidaturas violentando el domicilio electoral. Hemos vigilado en estos días, por ejemplo, numerosos cambios de domicilio fraudulentos, 7.300 de Manabí, una cantidad enorme en Esmeraldas, en Zamora Chinchipe, en Morona, en Santiago, en todas las provincias. Hemos expurgado, hemos filtrado todos los domicilios fraudulentos, porque en este país a veces hay una virtud y siete vicios. Hay trampas que tenemos que curarnos de cara al futuro. Inventamos un cambio de domicilio fraudulento para en su momento llevar buses de agnados y cognados para votar por determinado contacto, amigo o pariente. De tal suerte que también, así como se hace de esa manera un cambio de domicilio fraudulento, también hay candidatos que, no perteneciendo a la localidad de la cual ellos están siendo planteados y postulados como candidatos, asalten la voluntad popular
mencionando que viven en una localidad, en un cantón, cuando realmente viven en otro. Son los saldos de viejos escenarios y trucos y trampas que tenemos que, en una depuración de la democracia, mejorarlos. Sin duda que también estamos trabajando sobre el tema del pago a los medios de comunicación. Les hemos explicado, hemos dialogado con los directores de los medios escritos hace 2 días, que tenemos la dificultad de que en base a la ley se ponen demasiadas condiciones en el pautado. Por ejemplo, si no hay al mismo tiempo que se pauta una publicidad eleccionaria, al mismo tiempo el lenguaje de señas que dispone la ley, entonces no se paga el medio y estamos debiendo muchísimo dinero a los medios y hemos estado encima del tema para que pueda depurarse el sistema de pagos y en los próximos días podamos cumplirlo. Eso pasa con la radio, con la televisión y también con los medios escritos. Se sienten los medios con justicia afectados porque hay una verdadera invasión de la libertad de expresión, poniendo trampas para que el pautado pueda ser pagado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Hemos pasado realmente vicisitudes heredando fallas de los sistemas anteriores y sobre todo de la década pasada, que fue no solamente intromisoria sino persecutoria para con los medios. Esperamos que eso se corrija a futuro cuando nosotros dejemos ahí sí la mesa puesta para el siguiente momento del Consejo Nacional Electoral, que no se vengan abajo las decisiones. Hemos pedido al Consejo de Participación Ciudadana que las decisiones que nosotros hemos tomado como Consejo Transitorio sean respetadas, porque de lo contrario en nuestro país acostumbramos un paso adelante y 2 para atrás, y a foja cero, el castillo de naipes se cae de nuevo, ¿no? Hemos pedido además de que las direcciones de las delegaciones provinciales nuevas se mantengan. De lo contrario, la volatilidad pasa factura al país nuevamente. Nosotros cambiamos casi la totalidad de las delegaciones provinciales. Apenas 1 o 2 que tenían una buena evaluación lo mantuvimos, pero todas las demás las cambiamos. Y el saldo es positivo. Por ejemplo, hemos recorrido todo el país. Hoy tengo trabajo en la provincia de Cotopaxi. La semana pasada estuvimos también trabajando en la provincia de Imbabura. Ya lo hicimos en la Amazonía, lo hemos hecho con Guayaquil, con Manabí, con El Oro, con el Azuay, con Cañar. Hemos tenido la responsabilidad de visitar y trabajar con los medios de comunicación, informando de nuestra actividad en cada una de las provincias del país, a pesar de que es un trabajo impresionantemente duro en un tiempo demasiado corto, en beneficio de la transparencia que requiere la democracia y que restituyamos la fe en el proceso eleccionario. Déjenme decirles algo, heredamos un Consejo Nacional Electoral con un 13% de aceptación ciudadana, medido por varios organismos objetivos. En algunos otros, por ejemplo, en Participación Ciudadana, nos han mencionado que la aceptación ciudadana del Consejo Nacional Electoral, al iniciar nuestra función, tenía 13%. Datos nos había mencionado que estaría en alrededor del 16%. Medido por organismos neutros hace 3 semanas, se nos informó que habríamos recibido un apoyo ciudadano de un 65%. Si a lo mejor el 21 de noviembre dejamos nuestros puestos en honor de la alternabilidad y las disposiciones legales, así acordadas además, esperamos que podamos subir a un 70-75%, y no por la vanidad de nosotros. Hay que ahuyentar esa pasión humana indecorosa. Es porque prestigia ese porcentaje de respaldo, ese apoyo ciudadano a la democracia, al Consejo Nacional Electoral, no a sus personas, que somos transitorios, que no somos permanentes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo
descomunal. Sin embargo, insuficiente. Y por eso creemos que es indispensable que este chaquiñán que hemos abierto, esta brecha abierta hacia el futuro, se mantenga en base de la confianza ciudadana, de elecciones libres, transparentes, no amañadas, sin inconsistencias. Miren ustedes que se ha depurado el padrón en 131,000 nombres, cédulas repetidas, guerrilleros que votan, centenarios que votan, muertos que votan, extranjeros que sin cumplir los 5 años obligatorios para votar, sin haber hecho la solicitud de inscripción en el registro civil, han votado por miles en este país. De tal suerte que este proceso de depuración tiene que continuar día por día. No puede el registro civil solamente hacerlo cada cierto tiempo. Por eso una de las reformas legales para que sea mejor el sistema del padrón, hemos propuesto que se fundan en un solo organismo el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil, porque este momento una bicefalia no es bueno, no es un saldo positivo para el país, que de alguna manera, como pasa en otros países, Colombia, Costa Rica, tanto el Registro Civil como el Consejo Nacional marchen en forma mucho más congruente para evitar los desfases y ciertas inconsistencias que se derivan de la bifuncionalidad que tenemos dos organismos. La tarea es larga, pero creemos que hemos planteado esperanzas y hemos recuperado niveles de fe en el país y hay que apoyar ya como ciudadanos que este proceso siga. 7:57. Así es, queremos agradecerle a usted, doctor Vega, por su tiempo acá en la entrevista que hemos estado con usted. Hemos abordado bastantes temas, queda todavía algunos más en el tintero, pero lo seguiremos abordando a medida de que vaya transcurriendo estos días y también invitarlo al final, ya una vez que se dé a conocer lo que es el día del cierre de las inscripciones, para hacer una valoración de su gestión al frente del CNE transitorio y aparte de eso también cómo va el tema de los medios de comunicación, en especial los digitales, Javier. 7:57. Gracias, doctor Gustavo Vega, por acompañarnos, por tener la gentileza y la bondad de atendernos ampliamente, pero sobre todo comunicar a la ciudadanía sobre estos temas que muchas veces por redes sociales, por los portales de comunicación institucional, se quedan como que cortos de explicar, y qué bueno que usted atienda a los medios de comunicación. Ojalá la meta sería y el objetivo deseable es que quien suceda en su gestión al Consejo Nacional Electoral continúe con esta predisposición abierta hacia los medios de comunicación, especialmente quienes buscamos informar y formar a las audiencias, doctor Vega. Encantado de tener su confianza y su amistad, estimados periodistas. Dani y Javier, felicidades, sigan adelante en su noble labor. Muchas gracias.